Imaginemos por un momento una megalópolis enorme, una ciudad vibrante, casi infinita, con millones y millones de vehículos circulando a toda velocidad. Ujú. Pero hay un detalle escalofriante en esta imagen. No hay semáforos, no hay señales de ceda al paso, ni límites de velocidad, y ni siquiera hay carriles pintados en el asfalto. Menuda locura sería eso. Caos absoluto, claro. Una colisión constante ensordecedora, pues ese estado destructivo sería exactamente el estado de nuestro espectro radioeléctrico sin una estructura rigurosa. Es un mundo invisible, pero vital para el latido de nuestra existencia moderna. Totalmente vital. Y por eso estamos hoy aquí. Soy la presentadora habitual de este espacio y vamos a desglosar todo esto en nuestra inmersión a fondo, porque tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinante. Y por supuesto, me acompaña nuestro experto de cabecera para ayudarnos a entenderlo. Hola. Sí, un placer estar aquí. Y, a ver, es una pila de fuentes que a primera vista podría parecer, no sé, un poco árida, pero que realmente esconde la anatomía de nuestras comunicaciones. Tenemos los planes de bandas de la IARU, la Unión Internacional de Radioaficionados, para la región 2. Ujú. Tenemos reglamentos oficiales de telecomunicaciones, como los de Uruguay, textos modernos sobre protocolos digitales y una joya absoluta, un manual histórico de antenas escrito en 1978 por el doctor Moreno Quintana. Una pasada de manual, por cierto. Sí, sí, es oro puro. Al cruzar todas estas fuentes lo que emerge no es burocracia aburrida, sino un mapa de supervivencia real. Exacto. El objetivo de nuestra exploración de hoy es precisamente cartografiar esas autopistas invisibles. Queremos entender la arquitectura oculta y la segmentación de las bandas de muy alta frecuencia, el VHF, y la ultra alta frecuencia, el UHF. Eso es. Y la razón por la que esto es tan crucial para quienes nos escuchan es porque comprender este entramado técnico es, digamos, el atajo definitivo para entender cómo funciona absolutamente toda la tecnología inalámbrica que nos rodea. Desde un simple mensaje de texto de emergencia en la montaña Exacto. hasta hablar con satélites, claro. Exacto. Y ojo, no vamos a detenernos en explicar qué es un hercio o cómo funciona un repetidor básico, porque sabemos que a quienes siguen este análisis esos conceptos ya les suenan. Ya vienen con los deberes hechos. Eso es. Lo que revelan estas fuentes es cómo se orquesta la convivencia pacífica de miles de usuarios, de protocolos y modos de emisión en el éter. Es donde la física pura se encuentra cara a cara con décadas de experimentación y de civismo electrónico. Es un concepto que me ha volado la cabeza al repasar en material. Pero bueno, empecemos por la base de esta pirámide. La estructura de las bandas de VHF. Muy bien. Estamos hablando del segmento que va de 30 a 300 MHz. Al revisar el plan de bandas de la IARU, se ve una división muy meticulosa. Las bandas principales de 6 metros, 2 metros y 1,25 metros no están troceadas al azar. Para nada. Todo sigue un criterio estrictamente técnico basado en el ancho de banda. Y aquí es donde aparece la primera gran revelación. Si uno observa la banda de 2 metros, por ejemplo, la zona más baja, alrededor de los 144 MHz, está blindada. Ujú. Es un espacio reservado exclusivamente para la actividad de señal débil. O sea, telegrafía y modos digitales de banda muy estrecha. Es como si dentro de esa ciudad caótica, que imaginábamos al principio, pues existiera una zona residencial con normas de silencio absoluto, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué aislar estas señales en la parte más baja? Pues porque cuando se intenta captar un susurro electrónico que ha viajado miles de kilómetros, la señal que llega a tu antena es minúscula. Ya. En ese escenario, el ruido de fondo es el enemigo número uno. Al agrupar todas las emisiones de banda estrecha en ese rincón del espectro y prohibir las emisiones más anchas, se crea artificialmente un entorno de bajo ruido. O sea que si alguien decidiera encender un equipo de voz en frecuencia modulada justo en ese segmento, El ancho de banda de su señal aplastaría literalmente a docenas de comunicaciones débiles. Sería devastador. sería el equivalente a encender una motosierra en medio de la sala de lectura de una biblioteca. Una analogía brutal, sí, pero muy precisa. Ese silencio disciplinado es el lienzo sobre el que ocurren milagros técnicos. Y hablando de milagros técnicos, aquí es donde se pone realmente interesante. Hay una anécdota en el manual de 1978 de Moreno Quintana que es digna de una película. La historia de Argentina. Esa misma. Nos sitúa en agosto de 1947.
Se acababa de crear la banda de 6 metros, en los 50 MHz. Y según la ciencia oficial de la época, en esas frecuencias la señal solo viajaba en línea recta, hasta el horizonte y se acabó. Claro, la propagación ionosfénica se consideraba imposible ahí. Exacto, pero un radioaficionado argentino, con el indicativo LU6DO, hizo algo impensable. Logró contactar con México, con la estación XE1KE. A miles de kilómetros de distancia. A miles de kilómetros, en una frecuencia que supuestamente no podía cruzar el continente. ¿Cómo es posible que un experimentador derribara las teorías científicas de esa manera? Pues lo fascinante aquí es que lo que descubrieron esa noche, experimentando a ciegas, fue un fenómeno atmosférico totalmente desconocido. Lo bautizaron como propagación transecuatorial. Madre mía. Se dieron cuenta de que, bajo ciertas condiciones solares, la ionosfera cerca del ecuador magnético se vuelve tan densa que actúa como una lente gigante, dobla las señales de VHF y las lanza de vuelta a la Tierra en el otro hemisferio. Es alucinante. Demuestra que estas bandas son laboratorios de física en tiempo real. Y las fuentes documentan cosas aún más locas en estas zonas. Me he topado con referencias a la dispersión meteórica. A ver, espera. ¿Estamos diciendo que hay gente usando polvo espacial ardiendo para rebotar señales? Literalmente. Es que el manual lo detalla con una precisión matemática asombrosa. Fíjate, millones de diminutos meteoritos entran en la atmósfera terrestre constantemente. Ujú. Entran a velocidades vertiginosas, de entre 10 y 100 kilómetros por segundo. Tela. A esa velocidad la fricción debe ser inmensa. Lo es. Esa fricción vaporiza el meteoro instantáneamente, pero deja tras de sí una columna de gas altamente ionizado en las capas altas de la atmósfera. Y durante una fracción de segundo, esa estela actúa como un espejo metálico para las ondas de radio en VHF. O sea, tú transmites una ráfaga de datos, esperas que pase una estrella fugaz por el punto exacto del cielo entre tu antena y la del receptor. Y la señal rebota, antes de que se disipe el gas, tal cual. Por eso el plan de bandas reserva verdaderos centros de actividad solo para cazar estos rebotes meteóricos. Es poesía tecnológica pura. Pero bueno, subiendo un poco más en estas bandas, en los 144 o 220 MHz, el romanticismo de los meteoritos da paso a algo mucho más pragmático. Los reglamentos de Uruguay, por ejemplo, dedican páginas a estandarizar los sistemas de repetidores. Sí, la infraestructura de uso diario. Y lo que llama la atención es la obsesión total por el offset, la separación exacta entre la frecuencia de entrada y la de salida. Es que es una obsesión completamente justificada. Para que un repetidor pueda escuchar una señal débil y a la vez transmitir a máxima potencia desde la misma torre, sin ensordecerse a sí mismo, necesita unos filtros enormes. Cavidades resonantes, ¿no? Exacto. Pero esos filtros solo funcionan si la separación de frecuencias es estándar y predecible. El reglamento uruguayo es tajante en esto. En la banda de 2 metros, la separación debe ser de más o menos 0,6 MHz. Exactos. ¿Y si alguien decide ignorar esa regla y montar un repetidor con un offset diferente? Pues se desata el caos, generas interferencia cocanal y saturas los receptores de toda la zona. La estandarización es lo único que mantiene el sistema a flote. Y vaya, si es vital mantenerlo a flote. Los documentos de la IARU mencionan el protocolo Wilderness para emergencias. Es interesantísimo. Ah, sí, una maravilla de protocolo. Establece que en zonas remotas o si colapsa la infraestructura, hay una regla de oro. Sintonizar la frecuencia simplex de 146 con 520 MHz y escuchar durante los primeros 5 minutos de cada hora. Es brillante por su simplicidad. En una supervivencia real, la batería de tu radio es oro. Si todo el mundo transmite al azar, las baterías mueren en horas. Al sincronizar estas ventanas de 5 minutos, prolongas la vida de los equipos durante días. Es puro civismo electrónico. Totalmente. Pero bueno, si conectamos esto con el panorama general y damos el salto a la ultra alta frecuencia, al UHF, entramos en un terreno completamente distinto. Vamos de 300 MHz a 3 GHz. Aquí la banda de 70 centímetros es la estrella indiscutible de las fuentes. Es que en UHF las reglas de la física cambian, o sea, se invierten casi. Las señales ya no rebotan fácilmente en la ionosfera. Ya. Se propagan en línea de vista, atraviesan la atmósfera o rebotan de forma rígida contra edificios. Pero a cambio de perder ese alcance global, ganamos un tesoro, un ancho de banda colosal. Autopistas gigantes para datos. Eso es.
Espacio de sobra para modos digitales, enlaces troncales de alta velocidad y vídeo. Pero fíjate que lo que más me llamó la atención del UHF no fueron los datos terrestres, sino el espacio. El plan de bandas reserva el segmento de 435 a 438 MHz de forma primaria y exclusiva para satélites. Y está marcadísimo en rojo en los textos. Prohibidas las transmisiones terrestres, ni repetidores ni nada. ¿Por qué tantísima protección? Piensa en la perspectiva del satélite. Un aparato orbitando a cientos de kilómetros de altura tiene un campo de visión que abarca medio continente. Su receptor tiene que ser exquisitamente sensible para escuchar señales de un par de vatios que vienen del suelo. Claro, si alguien enciende una estación base potente en esa frecuencia para hablar con su vecino, Esa señal viaja directa hacia el cielo y entra al satélite con una fuerza devastadora. Satura los transpondedores y arruina la comunicación para miles de usuarios. madre mía. De hecho, el manual de 78 relata la historia del satélite Oscar 7. Usaba el famoso modo B. Los operadores enviaban la señal hacia el espacio en UHF, en 432 MHz, y el satélite la retransmitía hacia la Tierra en VHF, en 145 MHz. Y hay un detalle técnico en esa operación que me parece una locura absoluta. El texto de Moreno Quintana habla de lidiar con el efecto Doppler. A ver, yo entiendo el Doppler cuando pasa una ambulancia y la sirena cambia de agudo a grave. Pero, ¿cómo afecta esto a una comunicación de radio en UHF? Es el mismo principio físico. El satélite viaja a 27.000 km por hora. Cuando aparece por el horizonte y se acerca, comprime las ondas de radio. Y cuando pasa y se aleja, las estira. ¿Y esto qué provoca en el equipo? Un desplazamiento constante de la frecuencia. Los cálculos de las fuentes indican una variación de más o menos 1,5 Hz por cada megahercio operativo. En UHF esto suma un desvío considerable. O sea que no puedes simplemente sintonizar el canal y sentarte a hablar. Para nada. Tienes que estar girando el dial en tiempo real, milímetro a milímetro, compensando la velocidad orbital a mano para que la voz no suene como un disco rayado. Menuda destreza técnica, ¿no? Sintonizar con una mano, apuntar las antenas con la otra. Y el oído atento a la más mínima variación del tono. Es una pasada. Aunque bueno, el UHF moderno ha evolucionado para automatizar mucha de esta complejidad. Los textos recientes sobre protocolos digitales abordan la banda de 33 centímetros en los 900 MHz. El paraíso del Internet de las cosas. Eso es. Hablan de módulos como el Heltec Wireless Stick V3, usando tecnología LoRa, y aquí las reglas cambian bastante. Ya no requieres una licencia tradicional, siempre y cuando respetes la baja potencia. Pero claro, baja potencia es un término que puede ser un poco engañoso si no se lee la letra pequeña, ¿verdad? Muy engañoso. Los reglamentos no se fijan solo en lo que sale del chip transmisor. Introducen el concepto del EIRP, la potencia radiada isotrópica equivalente. A ver, tradúcenos eso. Básicamente toman los 21 dBm de potencia pura del transmisor, le restan las pérdidas del cable y le suman la ganancia direccional de la antena. Si conectas un transmisor diminuto a una antena que concentra la energía en un haz superfino, tu EIRP se dispara. Y puedes causar interferencias enormes. Exacto. Por eso se regula el total radiado. Y luego está otro concepto brillante para mantener el orden, que son los ciclos de trabajo, los duty cycles. Ah, sí, que yo lo entendí como una forma de cortesía electrónica codificada en la ley. Es una buena forma de verlo. En un entorno sin licencia, usando espectro ensanchado, miles de sensores comparten el mismo canal. El ciclo de trabajo dicta qué porcentaje de tiempo puede estar un dispositivo transmitiendo. Por ejemplo, que solo pueda emitir un 1% del tiempo. Eso es, un sensor lanza una ráfaga de datos en milisegundos, y por ley y por software tiene prohibido volver a transmitir hasta que haya pasado su tiempo de silencio. Es una coreografía matemática perfecta. Lo que nos lleva a la gran pregunta subyacente. ¿Qué significa toda esta obsesión por el detalle en los documentos? Al final, es un esfuerzo inmenso de armonización. Se trata de proteger el medio para poder llevar la ingeniería al límite. Y el plan de bandas refleja esa ética constantemente. Hay restricciones técnicas severas para proteger los contactos de larga distancia. Por ejemplo, te advierten sobre el uso de antenas de altísima directividad, como esas quads de 11 elementos o colineales de 12 dBi. Antenas que disparan la señal casi como un láser. Exactamente. La norma ética de la IARU es inquebrantable. Usar siempre la potencia mínima indispensable.
Porque si apuntas ese láser con demasiada fuerza, dejas ciego al receptor de alguien a cientos de kilómetros. Y esa necesidad de enfocar la energía nos lleva a la aplicación más extrema de todos los manuales que hemos revisado. O el MT. Sí. Si subimos en frecuencia hasta la banda de 23 centímetros, en torno a los 1296 MHz, el plan contempla el uso de televisión de aficionados, pero sobre todo el modo Tierra-Luna-Tierra, el famoso rebote lunar. El pináculo absoluto del desafío técnico. Utilizar la Luna como un reflector pasivo. Enviar una señal que viaje casi 400.000 kilómetros por el vacío, golpea el polvo lunar y regrese a la Tierra. Cuando vi los números de esto en el texto de Moreno Quintana, tuve que parpadear un par de veces. Es que los cálculos matemáticos, quítame el hipo. A ver, detallan que si disparas una señal colosal de 500 vatios hacia la Luna, te enfrentas a una atenuación monstruosa. La señal choca contra la superficie rocosa y con suerte refleja un 1%. ¿Un 1%? Y ese diminuto porcentaje tiene que sobrevivir al viaje de vuelta. El manual asume una atenuación total de trayectoria de 224 decibelios. Y como los decibelios son logarítmicos, 224 es un abismo incomprensible. De esos 500 vatios, lo que llega a la antena en la Tierra es una fracción de energía que bordea los límites de la física. Para que te hagas una idea, la potencia de la señal de retorno equivale al nivel del ruido térmico generado por el calor de tu propio receptor, o incluso al ruido cósmico de fondo del universo. O sea que la señal que regresa es más débil que la radiación de fondo del cosmos. ¿Cómo se extrae información de lo que es básicamente ruido puro? Requiere empujar la tecnología al extremo. Amplificadores paramétricos enfriados al máximo, transistores de bajísimo ruido y sobre todo sistemas de detección coherente que reducen el ancho de banda a márgenes asombrosos. ¿Cierran tanto la puerta de escucha que solo dejan pasar el tono exacto? Exacto, filtrando todo el ruido espacial. Es buscar una aguja cuántica en un pajar del tamaño del sistema solar. Y esto nos plantea una reflexión profunda sobre nuestra capacidad para comunicarnos. El ser humano sencillamente se niega a aceptar que el ruido cósmico sea un límite. Es que es una perspectiva increíble. Si lo pensamos, hemos empezado en la parte baja del VHF, donde el silencio es oro para escuchar ecos de meteoritos. Hemos repasado las matemáticas de los repetidores y el protocolo Wilderness para emergencias. Hemos saltado al espacio en UHF, lidiando con el efecto Doppler. Y hemos culminado exprimiendo la física para arrancar una señal del ruido térmico del universo tras rebotar en la Luna. Este mapa invisible fomenta el orden, los descubrimientos y la asistencia civil. Ha sido un viaje intenso, desde luego. Pero antes de terminar, hay una idea provocativa en el plan de bandas de la IARU Región 2 que expande todo esto. Y no podemos dejarla pasar. ¿Así? ¿Qué nos queda? Más allá del UHF y de las microondas, el documento registra algo llamado EHF, frecuencias extremadamente altas. Un territorio inexplorado entre los 275 y los 3000 GHz. Pero bueno, eso ya casi roza las frecuencias de la luz infrarroja. Prácticamente la toca. Y las fuentes documentan que ya hay pioneros experimentando con enlaces en 322 GHz e incluso en 411 GHz. Menuda locura. Si en los 50 MHz descubrieron la propagación transecuatorial y en los 144 usan meteoritos, a medida que nuestra sed de información agota el espectro tradicional y nos empuja hacia la frontera de los terahercios, ¿qué nuevos y extraños fenómenos físicos estarán esperando a ser descubiertos? Es una incógnita maravillosa. Totalmente. ¿Qué tipo de propagación encontraremos en ese territorio inexplorado donde las ondas de radio casi se comportan como luz y calor? Es una invitación directa para que quienes nos escuchan miren o escuchen hacia el futuro. Hasta nuestra próxima inmersión.